Queridos amigos, feliz viernes, bienvenidos una semana más a Lo que no te han contado, aquí en Vivo a Media, donde somos libres y donde hoy podemos comentar, te lo dijimos, te lo advertimos. Hace unas semanas, si recuerdas, trajimos aquí a Pelayo Barro, periodista de The Objective, y nos comentó su información de estas que el resto de los medios, o los medios del régimen, como me gusta llamarlos de vez en cuando, no publican generalmente. Él había publicado junto con Teresa Gómez, que también sabéis que es amiga del programa y amiga personal, que la familia Gómez tenía un ático en la calle de San Bernardo de Madrid con diversas habitaciones que era propiedad de Muface. Te habíamos comentado aquí también, recuerdo además era una tertulia de En Libertad, lo dijo además Lupe, que esta leyenda urbana de los negocios, del mundo de la noche, de las saunas, del alterne, del esparcimiento, de la familia política de Begoña Gómez, que eso era una realidad. Y yo ya no lo recuerdo porque a lo mejor no lo he comentado contigo. Recuerdo que en el año 2015, cuando en el periódico en el que entonces estaba, sabes que ahora me lees cada día en El Independiente, entonces trabajaba en Voz Populi y Pedro Sánchez, antes de llegar al poder, se puso como una hidra por el mero hecho de sugerir que se iba a publicar allí una información relacionada con los negocios de su suegro, que en paz descanse, y del hermano de su suegro, Sabiniano Gómez. Ayer explotó la bomba, mejor dicho, el miércoles, cuando Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular, al que sabéis que he criticado en reiteradas ocasiones, aquí porque consideraba que esa línea, consideraba que confundía la contención con la moderación. Puede aspirar a ser un líder moderado si considera que es la opción más legítima para el Partido Popular, por supuesto. No tengo ninguna duda de que lo puede defender y que puede generar el proyecto y crear un proyecto político a partir de ahí. Ahora bien, había determinadas cuestiones que apestaban a complejo. Y sinceramente, me alegra que haya cambiado la estrategia. Espero que no, al líder de la oposición no se le vuelva a ver, por ejemplo, intentando compadrear con Pepe Álvarez de comisiones de UGT, perdón, que le insulta día sí, día también, que contribuye a extender en España el mensaje de que existen unas fuerzas democráticas plenamente convencidas del Estado de Derecho, que son las de izquierda, frente a una oposición que es de derechas y por lo tanto franquista. Hay que saber muy bien dónde se está y cuál es el carácter de la persona o del partido o de la agrupación, asociación o sindicato que se tiene enfrente. Y a mí me parece que dentro del Partido Popular no estaban aconsejando bien a su líder al respecto. No era normal que cada vez que le sacaban la fotografía con Marcial Dorado en el barco, él diera la callada por respuesta, porque de cara al ciudadano, de cara al elector, parece que carecía de argumentos. Han rehuido el enfrentamiento quizás con la lógica de que el tiempo les devolvería a la Moncloa. Pero yo creo que infravaloraron la fuerza del sanchismo, ya no solamente para manejar la propaganda untándola con dinero público, sino también para jugar psicológicamente, manipular, caer en el victimismo una y otra vez para con la sociedad. Y el victimismo siempre, siempre, siempre en pueblos poco formados o en pueblos sensibles, como es el español, a la manipulación, ese victimismo siempre funciona muy bien. Pues bien, el miércoles Pedro Sánchez, que volvió a sacar el tema de Marcial Dorado, al que volvieron a apoyar sus socios de investidura con más cara que vergüenza, el miércoles Pedro Sánchez, como te decía, se presentó en el Congreso de los Diputados para ante la que está cayendo en el PSOE, de lo que se desentiende, eso lo hicieron los otros, yo no tengo nada que ver, a mí que no me miren. El miércoles presentó Pedro Sánchez un plan de 15 medidas para la regeneración de España y contra la corrupción. Y claro, Alberto Núñez Feijóo, cuando añadió la palabra lucha contra el machismo al plan
Y cuando se refirió a cuestiones como, por ejemplo, el que quieren expulsar del PSOE a los usuarios de prostitutas, habría que buscar una sede más pequeña entonces, porque Ferraz se les iba a quedar inmensa, se iban a perder, de verdad, les iba a invadir el eco durante las reuniones. Ante eso, Alberto Núñez Feijóo respondió de forma contundente y de forma que ha traído cola, de forma que les ha hecho rabiar. Por lo tanto, bien hecho está. De compararse conmigo. Oiga, pero ¿con quién está viviendo usted? ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución. Y ahora quiere usted ilegalizar su biografía. Allá usted, señoría. Ahora quiere usted ilegalizar su biografía. Muy bien. Lo que se ha criticado en el pasado no se puede criticar ahora, porque realmente yo creo, bueno, este tema, por cierto, les ha dolido en la sección de lloros, llantos, lamentos, en la sección de esto nos ha dolido, esto no puede ser, tenemos, por ejemplo, a Jesús Maraña, que ya habló de elevar la tensión política. Por cierto, Jesús Maraña fue el director de la revista Interview. Simplemente para que lo sitúes y simplemente para que pongas en contexto su mensaje. Jesús Maraña fue director y ahora forma parte de Infolibre, que es un periódico tan lejano del gobierno que tiene de máximo accionista a José Miguel Contreras, que ha hecho su carrera empresarial en una trayectoria absolutamente paralela, o más bien cercana, a 2 centímetros escasos del PSOE, y de hecho por eso ha hecho fortuna. Hay otros más mensajes, como por ejemplo el de Eduardo Rubiño, que a esas palabras, es que luego te explicaré más detalles sobre los negocios, pero él consideró que esas palabras de Alberto Núñez Feijóo eran homófobas, cuando simplemente hablaba de prostíbulos. No hablaba de nada más, ni siquiera pronunció la palabra sauna. Pero claro, tienen que tirar de victimismo, tienen que tirar del recurso fácil, que es el chantaje emocional, ya no solamente a las personas de la oposición, a los líderes de la oposición, sino también a los ciudadanos, a los que quieren pastorear de modo que les sitúen en el terreno de lo políticamente correcto frente a un enorme bosque de lo políticamente incorrecto en el que mora cualquiera que les lleve la contraria. Y si alguien habla de prostíbulos, ellos lo van a llevar a su terreno para decir que es homófobo cuando realmente ni siquiera ha hecho una alusión homófoba, cuando de hecho en la Semana del Orgullo, Alberto Núñez Feijóo dijo que cada cual, quiera quien quiera, que cada cual tenga, digamos, el modelo de vida o de familia que le corresponda. No dijo familia, pero sí que dijo que cada cual se respete los gustos sexuales de cada cual. Me parece muy correcto. En cualquier caso, esto lo que ilustra es acerca del malestar que les ha generado este discurso. Porque yo creo que ellos tenían asumido que el Partido Popular, con ese discurso que era acomplejado, no podía aspirar a nada más que a un número de 145, 150 escaños, por una cuestión que yo creo que es básica, y este es mi análisis, tú puedes tener uno completamente diferente. Ellos yo creo que tenían asumido que con ese discurso moderado el Partido Popular nunca iba a llegar a más de esa cifra, porque las cuestiones que nos atrevía a decir ya las comentaba Vox, entre otras cosas sobre esta, sobre la vida de Pedro Sánchez y sobre cuestiones más asociadas al mundo woke que el Partido Popular ha pasado por encima en los últimos años. Ese discurso, que reitero, no es radical, es simplemente señalar lo que hay, lo evidente. Ese discurso de imponer, voy más allá de lo de los prostíbulos, lo racional frente a la ideología ergo irracional que ha defendido la izquierda durante los últimos años, el Partido Popular no se atrevía a sostenerlo. Y yo creo, no lo sé, porque luego el PP siempre pepea. Yo creo que esto, el retratar a Pedro Sánchez
y el exponer que mientras la izquierda se ha constituido, instituido como la brújula moral del país, como la verdadera defensora de la libertad, de la igualdad, del feminismo, de la colectividad LGTBI, frente a eso, ahora lo que se ve es que la evidencia que este hombre que la semana pasada hablaba mientras intentaba imponer al tal Paco Salazar de secretario adjunto de organización y mientras hablaba de abolir la prostitución, este hombre procede de un lugar, de una familia política que regentaba ese tipo de locales. No solamente la famosa Sauna Dan o la Sauna Azul, sino un negocio en el Paseo de la Castellana que era un club de chicas, un club de alterne. ¿De qué estamos hablando entonces de brújula moral? Esto realmente lo que ilustra y lo que creo que da fuerza a cualquiera que lo defienda, tanto sea el Partido Popular como Vox o como cualquier partido que intente hacer daño a un gobierno que evidentemente es completamente hipócrita, lo que ilustra precisamente sobre la enorme falsedad de los principios, sobre la enorme falsedad del discurso de Pedro Sánchez y sobre su ausencia de principios, sobre lo que ha intentado camuflar detrás de una cortina, y no digo precisamente la urna de las primarias, que al final lo que ilustra es, ha defendido siempre lo contrario a lo que ha hecho en su vida. Entonces llama mucho la atención que mientras han intentado negar y todavía intentan negar, pese a las evidencias, que en esos locales se ejerciera la prostitución, frente a eso, el discurso de Pedro Sánchez ante sus militantes. Quiero que los ciudadanos y ciudadanas que estén siguiendo esta rueda de prensa, especialmente las mujeres, sepan que los audios que hemos conocido la semana pasada nos repugnan. Lo repito, nos repugnan. La falta de ejemplaridad, la zaciedad en las expresiones y el machismo que proyectan son absolutamente incompatibles con los valores feministas de esta organización y con nuestra identidad como partido. Esto es, de verdad, es una completa tomadura de pelo, porque este discurso lo dio al poco de que apareciera el informe con las grabaciones de Koldo de la UCO, en el que se retrataba a Santos Cerdán. Es decir, cuando había aparecido un informe en el que se hablaba de Servinavar, de Levantina de Ingeniería y Construcción, de Obras Públicas y Regadíos, en el que se hablaba de Koldo, en el que se hablaba de José Luis Ábalos, en el que se hablaba de toda una estructura, en el que había una frase dentro del informe que dejaba entrever que hay una presunta financiación ilegal del partido que precisamente es detrás de la que está el juez Leopoldo Puente, el magistrado del Tribunal Supremo, y sobre la que está investigando la UCO. Frente a eso, este hombre tuvo la desfachatez, la caradura, el arrojo de empezar su discurso hablando de las conversaciones sobre chicas de Koldo y Ábalos, que seguramente definan su carácter, definan lo que era un secreto a voces y por lo que amenazaron con demandas a todo el que lo publicaba. Pero que desde luego no era lo más importante. Por aquí la clave está en las presuntas comisiones. Pero como el presidente del gobierno tiene tanta cara dura, su discurso lo empezó por ese punto, en una enorme manipulación que lo único que intentaba es hacer que las mujeres que votan al PSOE, las mujeres que todavía le apoyan, en un porcentaje nada desdeñable, por cierto, no se sintieran engañadas, no le abandonaran definitivamente. Intentar aislar el problema. Son estos dos, nosotros no tenemos nada que ver. Pero entonces, claro, sucede lo de la pasada semana, cuando se planta, como ves en esta imagen, en un acto con mujeres del partido que parecía la famosa corrida de toros en la que Jesulín Dubrique toreó solamente con mujeres que le lanzaban las bragas al ruedo. Este se planta en un acto rodeado de mujeres que eran parte del escenario porque lo que querían era escuchar al macho, al varón, y dice, vamos a modificar los estatutos del partido para que los Tito Berni y compañía, los usuarios de prostitución del Partido Socialista, sean expulsados de la militancia con efectos inmediatos.
Pero es tal el desgaste y la desfachatez del presidente del gobierno que unas horas después de que eso sucediera, un periódico progubernamental como es el Diario.es, a través de los periodistas Enrique Monrosi y Esther Palomera, publicara esta información. Varias mujeres del PSOE acusan a Paco Salazar de comportamientos inadecuados cuando era jefe. Y, de verdad, ya a este tío le querían poner de secretario adjunto de organización, lo que hubiera sido la mano derecha o la izquierda de Santos Cerdán. En su día iba a ser el apoyo de la nueva Secretaría de Organización. El número 2 o el 1,5. Y claro, luego hay medios que han publicado que esas denuncias era imposible que no las conociera Pedro Sánchez porque eran un secreto a voces en Ferraz y en Moncloa. El día antes hace un acto feminista, el día que sale el informe de Santos Cerdán pide perdón a las mujeres, pero luego intenta situar casi a la cabeza del partido Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues este era el Hijo del Espíritu Santo. Intenta situar a un tipo que tiene ese currículum. Y de verdad, esto son cuestiones morales completamente terribles, tétricas, trágicas, pero lo que llama la atención es lo que pagas tú, Paganini, el de la trimestral, Ciudadano, el que te quitan el IRPF, en el que te lo suben, en el que te suben el tramo, en el que te obligan a regularizar cuotas 2 años después de la Seguridad Social, el que te crujen el 25% de IVA por productos incluso básicos, el que está todo el día aportando a la caja del Estado, para que luego a gentuza de este tipo le pongan a dirigir el hipódromo. Esto lo publicaba esta semana en el Independiente. Los enchufados del Partido Socialista en el hipódromo han generado pérdidas de 41 millones de euros en esta empresa, que forma parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que depende del Ministerio de Hacienda, que se financia con dinero público, con dinero de tus impuestos. Y aquí no solamente fue Paco Salazar, Paco denuncias Salazar, sino que también pusieron a Maricha Ruiz Mateos, que sabe tanto de caballos como que era la directora de comunicación del PSOE y era licenciada en periodismo. Pero es que después han puesto a Ernesto Gascón, que era un diputado licenciado en geografía, alto comisionado por la pobreza y que tampoco tiene ni pajolera idea de caballos. Y entonces a mí me recuerda al Madrid de corte a checa de Agustín de Foxac, cuando habla de que se declara la República, los nobles se largan, la nobleza se larga, la aristocracia, y desde Biarritz observa cómo los nuevos dirigentes de la República Española, de la Segunda República, han tomado el control del Casino de Madrid y a Alcalá Zamora le llaman el Botas porque iba a las fiestas con unas botas siempre que eran completamente horribles, cutres, bueno, como la izquierda, viste, muchas veces, como esta nueva nobleza generalmente viste, horteras, cutres, gente sin clase, y que ahí han sustituido a los burguesillos por los nuevos burguesillos, que son los intelectuales y la corte republicana. A mí esto me recuerda a esto porque es muy evidente, y cualquier fuente te lo cuenta, que mientras el hipódromo históricamente había sido sede de fiestas de esa derecha de rancio abolengo, esa aristocracia española, medio aquí y medio allá, en los últimos años no faltaba un ministro a las carreras los domingos. Y que incluso, como publicó el Debate, Santos Cerdán utilizaba uno de sus reservados para reunirse con algunos empresarios. Al PSOE no le ha hecho falta a Pedro Sánchez abolir la monarquía, plantear la sustitución por la República, porque en realidad Pedro Sánchez ha hecho de una especie de jefe de Estado y Begoña Gómez de consorte, de Imelda Marcos. Es que es un ejemplo perfecto. Como tal, como pareja plenipotenciaria, iban en helicóptero de un lado a otro de Madrid. Iban a ver un concierto de los Killers en el Falcon. Iban a ver al rey y a la reina y prácticamente parece que la reverencia había que hacérsela a ellos. La corte no estaba en Zarzuela, ni en el Palacio Real. Estaba en Moncloa. Las empresas que pusieron
ayudaron, por decirlo de alguna forma, a la cátedra de Begoña Gómez, sabían lo que hacían. Sabían que su tratamiento no solamente era de la mujer del presidente del gobierno, era la esposa consorte. Esto es lo que ha pasado. Y como tal, como no puede conceder títulos nobiliarios el presidente del gobierno, lo que hacía era repartir puestos en empresas públicas. Y de ahí lo de Serrano en Correos, lo de Óscar López en Paradores o lo del hipódromo. ¡Qué puñetero escándalo! ¡Qué absoluto escándalo! Y ahora que salta lo de las saunas, ahora que se empieza a ver que el muñeco, como nosotros comentábamos hace mucho tiempo, está desnudo, que no tiene principios ni ideales, que su único afán ha sido gobernar, convertirse en el rey de reyes en España, en la única torre que podía destacar porque es un tipo profundamente resentido, ahora que todo eso se empieza a ver, que mintió, que ocultó detrás de una cortina lo que no quería que se supiera, ahora que se empieza a ver que los periodistas que estábamos haciendo nuestro trabajo y nos vilipendiaron, nos intentaron hundir y asfixiar económicamente, teníamos razón, ahora por fin se empieza a ver que el rey está desnudo y que el rey tiene un pasado, que hubo cuestiones que ya se contaron, no solamente lo relativo a su título de doctor, no solamente a su formación, a su lecho intelectual, sino también al negocio familiar. Quiero decir una cosa que quede absolutamente claro. No tengo ninguna postura moralista con respecto a los negocios que son legales, incluido el de los clubes de alterne. Puedo tener una opinión sobre el daño que puede generar en las chicas. Evidentemente, cuando lo hacen de forma forzada es terrible, es un delictivo y la policía debería imponer las mayores penas perdón, la justicia, mejor dicho. La policía lo debería perseguir y la justicia lo debería juzgar con severidad, la trata de blancas. Pero los negocios que son legales, no tengo ningún tipo de condicionante moral, como tampoco sobre la prostitución, que creo que es una actividad que debería estar regulada y legalizada para que las chicas tuvieran reconocidos unos derechos como como en otras profesiones. Y pudieran ser, por ejemplo, autónomas. Esa moral que hay con respecto a esos negocios no la comparto. Respeto el resto de posturas. Y, por supuesto, respeto una cuestión que estoy de acuerdo, y es que el capitalizar o el mercadear con el cuerpo no deja indemne a nadie. Ahora bien, no se estaba haciendo aquí nada ilegal, que se sepa, a saber después las investigaciones que hubiera, pero tener un local de alterne, hoy por hoy, no es ilegal en España. Lo que llama la atención es la moralina que han metido, o que han adoptado, o que han dispersado con respecto a cuestiones sobre la prostitución. Entonces, claro, el comisario Villarejo, que se sabe todas, pues cuando escuchaba que este era abolicionista, Pedro Sánchez, pues se partía la caja. ¿Cómo se le ocurre a este hombre decir un día, 15 días antes de las elecciones, vamos a sacar una ley contra la prostitución, que y su suegro con puticlub? Pero no me jodas, que hay que ser doctor, Si es que era muy evidente. Este audio lo he partido en dos porque de verdad que esto era muy evidente, que querían prohibir la prostitución y cuando todo esto empezaba a aflorar, negaban, decían que eran bulos, fake news, que era mentira. Pero es que Villarejo lo sabía todo. Él, cuando no tenía curro, estuvo hablando con un par de asesores fiscales para ver cómo metían que lo que ganaba su parienta, que lo ganaba pues estaba en el negocio del pueblo, del padre. Ha llegado a hablar hasta con los que te hacían la asesoría, digamos, contable y tal, la declaración de Hacienda. Y el problema que tenía ella era cómo justificar los ingresos. Decía que asesoraba, que no sé qué, ¿verdad? Que luchaban, ¿no? Pues te llevan la contabilidad de la sauna de tu viejo y de tu tío. Esto es un audio que publicó The Objective, por cierto. Es decir, por acreditarlo y por citarlos. Y ahí se ve, reitero. Y vuelvo a reiterar que ese negocio es legal. Pero que ese negocio se dedicaba a lo que se dedicaba. Y que Pedro Sánchez, cuando era todavía el líder de la oposición, y hubo medios que quisieron publicarlo,
le respondía con toda su furia: la línea roja de la familia no se cruza. El problema es que luego llegó al poder y no lo respetó. Te recuerdo que a la mujer de Alberto Núñez Feijóo le asignaron un puesto en una fundación que cobraba fondos de la Junta de Galicia cuando ni siquiera pertenecía a esa fundación. Era mentira, era una noticia falsa que publicó Infolibre, el periódico de Jesús Maraña, por la que tuvo que rectificar. Pero mientras eso sucedió, María Jesús Montero en el Parlamento difundió ese bulo. Te quiero recordar que cuando se filtró aquel correo entre la Fiscalía y el abogado de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, eso sucedió en un momento en el que había saltado el escándalo de Begoña Gómez y en el que estaban intentando el empate, contraprogramarlo con un escándalo nuevo. Es que ellos, los que pedían respeto a las familias, que es una cosa que me parece evidente y lógica, se saltaron todas las líneas. Y es que sobre todo ellos intentaron hacer ver que cuestiones como la que se está juzgando del hermano de Pedro Sánchez o la de Begoña Gómez son casos creados, investigaciones prospectivas, montajes, porque lo que quieren es perjudicar a sus familias. Cuando ahí se ve que los tribunales, los jueces, mejor dicho, están avanzando en sus investigaciones, porque hay indicios de que se han podido cometer ilegalidades, presuntas siempre. Han intentado confundir y han mezclado tanto los términos y han sido puritanos solamente para con lo suyo, pero especialmente expeditivos, incisivos para con los demás, que de verdad cuando el miércoles Alberto Núñez Feijóo, al que le achacaban lo de la foto con el narcotraficante, presunto narcotraficante, día sí, día también, se imprimieron camisetas incluso. Pero han incidido tanto en eso que cuando el otro día el líder del Partido Popular se pronunció así, fue hasta como un alivio, como decir, hay alguien enfrente, hola, hay alguien al volante, hay alguien que está dispuesto a combatir este discurso que está poco a poco polarizando España, llevándolo hacia un límite en el que parece que hay líderes, hay un líder que no tiene un contrapeso. A ver si así podemos decir al fin que hay una oposición dispuesta a luchar por el gobierno y a llamar a las cosas por su nombre. Eso no significa ser radical. Yo no quiero fuerzas radicales en mi país, quiero gente que gestione. Pero eso significa no renunciar a combatir. Eso significa luchar contra la arbitrariedad y contra la sinrazón y irracionalidad de Pedro Sánchez y de los suyos. Ahora bien, como los tuiteros son fantásticos muchas veces, de vez en cuando sacaban este tuit de Pedro Sánchez del año 2010, 24 de diciembre, día de Nochebuena. Con mis colegas en el restaurante Luna Rosa comiendo una pizza cojonuda. El 24 de diciembre a las 12 de la mañana, supongo que estaría prácticamente preparándose para la cena de Nochebuena. Pero llama mucho la atención porque había aquí otro tuitero que hablaba de que el restaurante Luna Rosa estaba a 100 metros de la sauna Dan. Un minuto andando. En San Bernardo, la zona madrileña de San Bernardo. Y la sauna Dan, hasta el año 2006, perteneció a Sabiniano Gómez, si no me equivoco, y posteriormente la cedió a otro miembro de su familia que creo que era a su hermano, al tío Begoña Gómez. Luego ya la traspasó en el año 2016, si no me equivoco. Luego te lo enseñaré. Pero ellos han intentado negar que ahí se ejerciera lo que se ejercía, se realizaba lo que se realizaba, se ejecutaba lo que se ejecutaba. Y como ves aquí, si lo podemos volver a poner, Iván, en Internet, como está todo y como todo se conserva, o casi todo, aparecen reseñas como esta que dice: Sauna Dan es una sauna algo vetusta, ubicada en Madrid. Tiene 3 niveles con todos los servicios esperados como vapor, sauna, cuarto oscuro, cabinas y bar. A menudo frecuentada por gigolos. O aquí en esta review se ve esta sauna está cerrada. Es una sauna gay bastante deteriorada con las instalaciones habituales que incluyen baño de vapor, sauna, bar, cabinas privadas y masajes. Está abierta las 24 horas de lunes a viernes y cerrada los fines de semana.
frecuentada por muchachos de alquiler. Hay varios mensajes, muchos más, en los que son más explícitos con respecto a lo que allí se hacía. Que allí había chicos que se iban a prostituir. Y no era el único local de alterne o en el que se desarrollaban esas actividades que formaba parte del conglomerado empresarial de la familia de Begoña Gómez. Esto lo comentó muy bien, y es que de verdad lo quiero poner, Pelayo Barro, cuando vino por aquí hace unas semanas. Y ahí en este párrafo lo puedes ver. De hecho, es muy curioso porque habla, lo voy a leer porque es interesante. La aparición de nuevos audios, esto es del pasado junio, que como pasan las cosas a tanta velocidad, ya casi no nos acordamos de Leire Díez y de Javier Pérez Dolcet. Pero dice, la aparición de nuevos audios del comisario Villarejo, del excomisario, que el empresario Javier Pérez Dolcet entregó al PSOE hace unas semanas, y esto lo llevó a Fiscalía, se supone, ha vuelto a poner el foco sobre las saunas y negocios sexuales de la familia política del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El padre de Begoña Gómez, fallecido, Sabiniano Gómez, operaba a través de su empresa San Bernardo 36, Sociedad Limitada, varios locales de encuentros gays y también al menos un club de alterne de prostitución en el pleno Paseo de la Castellana, que era en realidad en el número 180. El local más icónico de esta red fue la conocida como Sauna Adán, situada en la calle de San Bernardo de Madrid, en un local de 344 metros cuadrados y 2 pisos, que son, ojo, propiedad de la mutua Muface, en la de los funcionarios. Según la versión de Villarejo, en un audio inédito hasta ahora, que era el que te ponía, Begoña Gómez había realizado tareas contables para esos negocios. Y seguía la noticia con esta imagen. En el año 2006, año en el que Pedro Sánchez y Begoña Gómez contrajeron matrimonio, el suegro, del que luego llegaría a ser presidente del gobierno, decidió hacerse a un lado y dejar toda la red de negocios sexuales en manos de su hermano y socio Enrique Francisco. A partir de ese momento, la empresa pasó a figurar a su nombre, y eso cerraba más de 2 décadas de ocupación desde que Gómez comenzase su actividad empresarial en Madrid, que fue con el Cine Mundial en la calle Alcalá. Aquí en esta imagen puedes apreciar los cambios societarios que ha habido en esta empresa desde el año 1996, que certifica lo que comentaba Pelayo. Y en el año 2016, al parecer, traspasaron el negocio. Ya está, es un negocio, es legal. Pero ahí se realizaba la actividad de la prostitución. Y ya está. Es muy curioso que se haya pasado de largo durante tantos años sobre todo esto, cuando el PSOE y sus terminales mediáticas han escarbado en cada uno de los capítulos de la vida de la oposición. Pero esto es un negocio. Ahora bien, lo más lamentable y llamativo de todo esto es lo que también te contamos hace unas semanas aquí. Y es que la familia de Begoña Gómez te alquilaba 14 habitaciones de un ático que alquilaba por 850 euros a Muface, y alguna de ellas lo hacía en Airbnb. Y eso estaba también en la calle San Bernardo, cerca de la Plaza de España de Madrid, donde, por cierto, dato anecdótico, pusieron los de la trama de Coldo un pisito a Jessica, que en realidad era un apartamento de lujo. ¿Y quién era Jessica? Otra de las amigas especiales, de las sobrinas de José Luis Ábalos. Y la mensualidad se la pagaban presuntamente gente vinculada a la trama y a los negocios de Víctor Aldama, y ella era amiga de Coldo. En cualquier caso, aquí hay cosas que chirrían, y ya no solamente desde el punto de vista económico, como por ejemplo que Muface le alquile a la familia política de Pedro Sánchez este ático, y eso no haya conllevado su dimisión. Porque en otros países a los que antes de que sucediera todo esto se nos ponía de ejemplo, eso evidentemente provoca que caigan gobiernos. Sí, sí, sí. Cuando un gobernante hace ese dudoso o está vinculado con ese dudoso uso y disfrute de patrimonio público, se tiene que ir a su casa. Y aquí esos detalles se han pasado por alto, porque una parte de la prensa está comprada
Y la otra, yo creo realmente que muchas cosas le han venido grandes e incluso se ha deslumbrado con la magnitud, con el brillo o la capacidad de desenfocar de tantos y tantos escándalos. Pero a mí lo que más me llamó la atención es lo de la doble moral, porque esta gente era la que organizaba, la que situó las manifestaciones del 8M como el centro propagandístico de cada año, y a mí, reitero, me parece muy bien que cada cual reivindique lo que le dé la real gana, pero ellos generaron una cosa que es lo que divide las sociedades y lo que crea heridas en los ciudadanos, en la opinión pública y en los individuos. Es una sensación de revanchismo, de o apoyabas eso o eras al principio un machista o luego un fascista. Todo esto mermó porque el movimiento feminista, como cualquier revolución, se empieza a resquebrajar desde dentro y las feministas se enfrentaron. Pero ellos intentaron enfrentar a las personas que no apoyaban esa forma concreta, exacta de feminismo, los despotricaron contra ellos, los denigraron, los situaron en un terreno que era prácticamente la irracionalidad y el de los ultramontanos. Esta gente es la que hizo de brújula moral de la sociedad. Esta gente es la que el 8 de marzo del año 2020, con los contagios por COVID subiendo en toda España, con Fernando Simón haciendo el paripé, permitieron que se celebrara la manifestación del 8M porque les iba la vida en ello. No era la vida, eran los votos, era el apoyo. Era el apoyo de esa marea social que generaron a través del movimiento 8M, engañando a miles de mujeres con el pretexto de que ellos sí que defendían la igualdad. ¿La igualdad de qué? Si ellos han vivido, reitero, como si Pedro Sánchez fuera el rey de reyes y Begoña Gómez la reina consorte, que ellos utilizaron eso para encaramarse al poder y para apoltronarse en él, para atornillarse al trono. Que ellos, que gente como José Luis Ábalos, se definía como feminista. Soy feminista porque soy socialista, porque el compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres forma parte del ADN de nuestro proyecto político. Un proyecto para construir un país sin desigualdades y en el que las mujeres se sientan libres, vivas y seguras. Que Pedro Sánchez, el yerno de Sabiniano, que en paz descanse, el marido de Begoña Gómez, la hija de Sabiniano, la sobrina del tío. Por cierto, hay uno de la familia, no recuerdo quién era, que estaba en Fuerza Nueva en su día. Que Pedro Sánchez quiso y quiere ilegalizar la prostitución. Represalia. Y por último, lo que os propongo es que modifiquemos también el artículo 4.5 de nuestro Código Ético del Partido Socialista para que se incluya nuestro firme compromiso con el abolicionismo de la prostitución. Que Pedro Sánchez, el abolicionista, que Pedro Sánchez, el número 1 de Ferraz, que Pedro Sánchez, el cuarto pasajero del Peugeot, en el de Koldo, en el de Ábalos y en el de Santos Cerdán, que Pedro Sánchez, el que no se enteraba de nada, el que no conocía a Víctor de Aldama, el que no sabía lo que se hizo con la venta de mascarillas, con la entrega de 54 millones de euros a la empresa de Víctor Aldama, el tonto ciego sordomudo, podemos decir, que Pedro Sánchez, que está hasta el cuello, porque en su partido han empezado a aflorar corruptelas, el número 1, que Pedro Sánchez, el que tampoco sabía que iba a aterrizar Delcy Rodríguez en España, pero que pese a que había organizada una cena con sorpresa y con varios ministros, que Pedro Sánchez, el que no se entera, pero tiene al partido podrido, ahora ha presentado un plan, como puedes ver aquí, de lucha contra la corrupción, que incluye 15 medidas, como la que ves a continuación, para luchar contra la suciedad, para limpiar la política de la sociedad española. Y una de ellas es la creación de una agencia independiente de integridad pública como órgano central de prevención, supervisión y persecución
de la corrupción. Ya no solamente es que exista la Fiscalía Anticorrupción, ya no solamente es que la ley de contratos se la pasen por el forro cuando, por ejemplo, tres personas de la mesa de contratación del famoso túnel de Velate, que entregó 76 millones de euros, decenas de millones de euros a Servinavar, la empresa de Anchón Alonso, en la que, según un papel que descubrió la UCO, Santos Cerdán tenía una participación, hubo 3 personas en esa licitación que advirtieron de que estaba viciada y el gobierno de María Chivite se fumó un puro y no saltó ninguna alerta. Las omitieron. Esta gente es la que quiere luchar contra la corrupción. El plan es tan poco creíble y tan chabacano que creo que merece la pena analizarlo al dedillo con un periodista que escribía sobre esto este jueves, si no me equivoco, que es Fernando Cano, que sabéis que es amigo del programa y además explica las cosas maravillosamente bien. Vamos a llamarle. En Big One Media tenemos un club de socios y la verdad quería aprovechar este momento para pedirte colaboración en la medida de lo posible. Un pequeño gesto para ti es algo muy grande para esta casa en la que con independencia, con rigor y sobre todo con nuestro estilo característico, sin dependencias de ningún tipo, de ninguna administración pública ni de ninguna de las empresas del IBEX, te contamos la actualidad, te contamos lo que pasa en España, con rigor, como te decía, y además de forma libre. Así que, en la medida de lo posible, como te decía, colabora y únete al club de socios de Big One Media. Tenemos con nosotros, como os anunciaba, a Fernando Cano, jefe de economía de The Objective, amigo del programa y uno de los colaboradores que más comentarios positivos deja siempre por aquí. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a ver, vamos a intentar ser concisos porque creo que merece la pena. Las medidas anticorrupción que vendió Pedro Sánchez el pasado miércoles son un poco un engañabobos. ¿Ya existían? Bueno, la verdad es que la mayoría ya existían y como bien tú dices, es nuevamente un paquete de humo que nos vende el presidente. Es habitual que en las últimas grandes citas que él se marca en calendario es presentarnos medidas grandilocuentes que realmente son cosas que o ya están en funcionamiento o no van a tener ningún objetivo. El problema aquí es, como ya se ha publicado muchas veces, es el Sistema Nacional de Concesiones, que es un sistema bastante corrupto y bastante podrido, me atrevería a decir. Y estas medidas que se han presentado no atacan ese problema y prácticamente no presentan ninguna medida que pueda intentar combatir ese sistema. Por ejemplo, a grosso modo, no se intenta modificar el sistema de adjudicaciones, que es lo que realmente siempre ha generado más discrepancia, y tampoco hay tipo de medida que quiera quizás intentar ahondar en los vínculos que pueden tener estos políticos con las empresas que son las que están cuestionadas. Con lo cual es un paquete que a mi juicio no va a valer para nada y como publicamos este jueves en The Objective, pues en ningún caso va a impedir que una nueva Servinavar o similares, empresas fantasmas que se crean solamente para coger concesiones públicas de la mano de políticos cercanos, se pueda volver a repetir. Claro, porque aquí damos por hecho que tenemos una audiencia inteligente que se quiere informar. Y creo que es muy relevante comentar que desde el año 2015, en concreto se modificó también en 2017, hay una, si no me equivoco, hay una ley de contratos que recoge la posibilidad de prohibir a las empresas que han incurrido en casos de corrupción o, por ejemplo, que han realizado prácticas, se ha demostrado que han hecho prácticas contra la libre competencia en el mercado, que se puede prohibir que participen en licitaciones. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Ha sido efectivo o ha sido un auténtico A ver, desastre? yo creo que por ir puntualizando, la realidad indica que prácticamente ninguna empresa de las que pueden estar salpicadas llega realmente a tener una sentencia en firme. Es decir, ninguna de las Servinavar de las que se viene hablando, en el caso Gürtel hubo también muchas relacionadas, pero realmente prácticamente no hay empresas que sean con una sentencia en firme. Lo de la sentencia en firme es súper importante, como bien tú mencionas. Significa que se llega al final del proceso y ya se juzga como culpable a la empresa. Hasta ahora los casos más recientes o los casos que se han conocido en los últimos 10 o 15 años generalmente llevan la culpa y las sentencias en firme a los políticos, pero no a las empresas.
Entonces, claro, esta norma puede estar en vigor, pero mientras no hay una sentencia firme, tampoco se puede hacer nada con una empresa. Uno puede excluir una empresa eh, que tenga sospechas de corrupción con la ley en la mano, porque no tiene, o sea, no es una empresa corrupta hasta que no se demuestre que es corrupta, no sé si se me explico bien. Con lo cual, podemos tener muchas leyes y en el caso del nuevo paquete, que tampoco, lo único que se dice respecto de esto es que se quiere mejorar el sistema armonizando las administraciones, es decir, que hay un sistema de alerta temprana en el cual, pues si hay una empresa con sentencia firme, que repetimos, no es fácil que se con una sentencia firme contra una empresa por corrupción, esto salta en todas las administraciones a la vez y ninguna pueda decir, ah, pues yo no lo sabía. Es decir, si hay una sentencia firme en una empresa de Navarra, como es el caso que se está viendo últimamente, pues se sepa casi en tiempo real en una administración como podría ser pues Madrid o Cataluña o Cantabria, por ejemplo. Entonces, al final, Fernando, con todo esto que comentas, si los sistemas al final de alerta no se mejoran con todo este paquete de medidas aprobado y consensuado por la OCDE, ¿para qué sirve esto que se nos han presentado? Esto es simplemente una patada hacia adelante, esto no va a evitar que se desarrolle ese triángulo que va entre dinero público, licitaciones, empresas que son los entes corruptores y sobre todo políticos que no demuestran ningún tipo de escrúpulos a la hora de corromperse. Si eso no lo va a mejorar, ¿esto para qué sirve? Pues no para nada, simplemente para que el presidente tenga algunos meses más de vida política y básicamente para que Yolanda Díaz esté contenta y ella pueda justificar ante su electorado que ella hace algo. Que recordemos que se nos ha vendido de una manera muy, eh, digamos, con muchos fuegos de artificio, se nos ha vendido que casi 11 de las, creo que 11 o 10 de las medidas que proponía Yolanda Díaz pueden ser incorporadas en este paquete de 15 medidas. Con lo cual creo que solo sirve para eso, sirve para que Yolanda Díaz esté contenta, para que le diga a sus votantes que ella ha hecho algo y para que los socios de investidura pues tengan una justificación para decidir que se está haciendo algo y que no están siendo cómplices de que este tinglado siga manteniéndose. O sea que es meramente una patada hacia adelante política. Recordemos que hay cosas tan graciosas, y yo creo que me atrevería a decir hasta anecdótica, como el uso de la inteligencia artificial para detectar los procesos de contratación, lo cual es irrisorio. O sea, yo no conozco ninguna inteligencia artificial que detecte corruptos, pero bueno, igual a lo mejor lo crean, y si lo crean, pues sería interesante ponerlo en marcha. Pero vamos, a día de hoy, ni siquiera Nvidia o ni siquiera ChatGPT o ninguna de las superinteligencias artificiales pues están en ese, en ese nivel de avance tecnológico. Creo que aquí lo único que podría servir para detectar la corrupción es tener más gente preocupada de detectarla, es decir, más funcionarios o más gente preocupada en las administraciones locales, públicas y en las autonómicas y nacionales, pero vamos, que eso no hay nada que diga el plan que vaya a aumentarse la dotación o que se vayan a reforzar esos recursos, ni que se vaya a reforzar los recursos de la Unidad Central Operativa, ni que se vaya a remantelar la desmantelada UDEF, ni ningún tipo de recurso extra para la justicia ni para la policía, que al final son los que deberían, o son los que están intentando descubrir estos casos de corrupción. O sea, de eso no se dice nada y me parece una vergüenza porque al final son los que deberían estar reforzados. Al contrario, el gobierno les quita mérito y les señala día a día, con lo cual poco se puede hacer. Otra cosa que es muy divertida también es que por primera vez se va a obligar a que las empresas, perdón, a que los políticos, se van a hacer controles aleatorios de los bienes de los políticos, lo cual me parece un poco ridículo porque todos sabemos que los políticos, lo que generan corrupción, pues tienen escondidos y bien escondidos sus bienes fuera de España. Es decir, son maestros en ocultar los bienes. No creo que un control sorpresa de bienes pues te vaya a hacer aflorar el dinero que tienes en las Bahamas o en algún paraíso fiscal. Una última pregunta, Fernando, porque tú has escrito mucho sobre esto y porque creo que puedes dar una opinión y un juicio valioso. Una de las cosas que se ha empeñado en hacer el gobierno, de hecho, desde antes incluso de llegar a Moncloa, es el de, digamos, mantener, incluso potenciar ese capitalismo de amiguetes que caracteriza a España, con esa especie de red clientelar con las empresas, también engrasada con dinero público. ¿Cómo te sonó entonces, a sabiendas de todo este tipo de movimientos, eh, lo de ayer? Porque si hay algo que se ha caracterizado Pedro Sánchez es a no renunciar a ejercer el poder en la parcela económica, incluso valiéndose del dinero o de los intereses, mejor dicho, perdón, no del dinero,
de los accionistas privados, imponiendo un escudo antiopas, imponiendo leyes de pandemia que todavía se mantienen vigentes. Hombre, culpar de todo al ente corruptor cuando ha intentado ejercer un control sobre el IBEX 35, un Pues yo control que creo que tampoco han aquí, estado tampoco muy en desacuerdo muchas empresas, yo pero creo que tiene su gracia, ¿no? no, claro, a ver, yo creo que la principal empresa señalada en estas últimas investigaciones, la principal gran empresa señalada, se ha dicho y se sabe que sus directivos tienen unos vínculos muy cercanos con el propio presidente de gobierno, con lo cual es bastante curioso que ahora se esté poniendo en el punto de mira una empresa que por ni no ir más lejos, es la única que ha ido a todas las reuniones del IBEX que ha convocado Pedro Sánchez desde que está en la Moncloa hace 7 años. La única que nos falta, siempre son las públicas y esta empresa señalada. Con lo cual, pues claramente hay una relación detrás. Pero bueno, tratando de contestar a tu pregunta, es evidentemente yo creo que aquí el problema no es ni empresa privada ni empresa pública, ni control ni no control. El problema es quién no se somete a ese control del gobierno o de Pedro Sánchez. Entonces, si tú no te sometes a ese control, pues evidentemente quedarás en el muro en la otra parte del muro. Y si estás a favor de él y tragas a lo que él te quiere decir, estás en esta parte del muro. Eso aplica para el escudo antiguo, aplica para el control de las empresas públicas y aplica también para los casos de corrupción. Es decir, que no esté de acuerdo con sumarse a esa red de entrada a la que tú mencionas, pues evidentemente será una empresa corruptora. Y quien esté de acuerdo, pues probablemente no sea investigada, con lo cual no hay mucha más historia sobre eso. En fin, Fernando Cano, te leemos en The Oye. Y por cierto, ¿te pillas vacaciones o te queda todavía unos días? O me quedan muchos días todavía. Hasta el 1 de agosto yo sigo aquí en Madrid intentando no morirme de calor. Bueno, pues nada, ánimo, Fernando, te leemos todos los días. Gracias, un abrazo. Gracias a vosotros y que tengáis una buena tarde. Gracias. Y luego está el papelón de Armengol en el Congreso de los Diputados, en la comisión del caso Coldo, esta semana, que además llama mucho la atención porque otro amigo del programa, que además es amigo personal, Borja Negrete, publicaba esta información en el Confidencial unas horas antes de que compareciera Armengol. Armengol pagó 12,7 millones, se entiende, cuando era presidenta del gobierno de Baleares, a empresas de la trama por obra, de la trama Cerdán, de la trama PSOE, por obras inacabadas y mascarillas que no sirvieron. Su gobierno en Baleares contrató a José Ruz, a Levantina de Ingeniería y Construcción, para construir una residencia de ancianos que nunca se terminó y compró mascarillas defectuosas a la empresa por la que mediaba Víctor de Aldama. Después de la comparecencia, que resumió perfectamente en este titular Borja Negrete, comentaba: me he visto con más de 1000 personas y es imposible que recuerde el nombre de Víctor de Aldama, con el cual, por cierto, como explicará Borja Negrete, que le vamos a llamar y le voy a preguntar por eso, se mensajeaba también con ella, como con Coldo, al que llamaba cariño. Begoña Armengol, iba a decir. Francina Armengol. Cómo se mezclan los nombres cuando los casos se cruzan entre sí, ¿verdad? Francina Armengol no es cualquiera. Es la tercera autoridad del Estado. Veremos a ver lo que se descubre sobre Francina Armengol, porque parece que la UCO también está detrás de sus talones. Ella, la verdad, dio una falsa sensación de seguridad en su intervención, en su comparecencia en el Congreso. Pero es verdad que la cosa se fue un poco de madre y la tensión fue muy evidente. ¿Por qué mintió usted esta comisión en su comparecencia del pasado día 7 de junio del 2024? Yo no he mentido. Yo he dicho todo lo que sé, todo lo que recordaba y todo lo que sabía en cualquiera de mis intervenciones. Después de la comisión de investigación, después de que el señor Víctor de Aldama, haya explicado públicamente que dice que estuvo en el Consolat de la Mar, yo lo que he hecho es, con mi secretaria, mirar toda la agenda. Y lo único que nos cuadra es que este señor, que era asesor de la compañía Air Europa, acompañara al presidente, al CEO, el señor Pepe Hidalgo, en una reunión conmigo. No mentí. No mentí. No mentí, no mentí, no mintió, no mintió. Vamos a preguntárselo a Borja Negrete, a ver qué opina. Tenemos con nosotros, como os anunciaba, a Borja Negrete, que además es uno de los periodistas que se está revelando como uno de los grandes, aunque sus amigos ya lo sabíamos, pero ahora está completamente solicitado y nos ha hecho un hueco aquí en lo que no te han contado para contarte precisamente asuntos relevantes sobre los que siempre tienes que tener la mirada puesta y en este caso más porque pueden ser
el siguiente agujero por el que se mantenga el sanchismo, se vuelva a despeñar el sanchismo en su camino hacia el centro de la tierra, o vete a saber hacia dónde va Borja. ¿Cómo exageráis la gente de Valladolid, eh? Es Hombre. impresionante. Nada, muchas gracias, amigo. Un placer. Oye, ¿has visto que ha habido un cambio, lo digo por comentar un poco, un cambio de actitud, de discurso, de dinámica en el Partido Popular? Y parece que esa, no iba a decir moderación, porque tampoco creo que sea que la hayan perdido en este sentido, pero esa contención a la hora, por ejemplo, de referirse a la vida personal o a los famosos prostíbulos del suegro de Pedro Sánchez, la han perdido. Esto es un cambio de estrategia, o así lo parece, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo esto lo veo muy asociado a ese congreso que celebraron hace poco y dándole la batuta también a Esther Gil, que es también una política cañera, una parlamentaria que no rehúye el tú a tú. Y de hecho ella está banderando bastante esta nueva retórica, ¿no? Pero sí, todos nos quedamos sorprendidos con esa salida de Feijóo en el Congreso, sacando el tema de los prostíbulos y de las saunas, que Pedro Sánchez se quedó con una cara con esa cara de cemento que suele tener, pero todavía más vamos, yo creo que el golpe ese no lo veo venir, la verdad, por parte de Feijóo, pero es verdad que es una muestra de que el PP va por todo con esto, sin duda. Claro, pero a mí me llama mucho la atención, y yo sé que a ti te gusta todo esto, analizarlo. ¿Cómo se intenta, es decir, porque aquí hay dos criterios, es decir, hablamos de política, hablamos de la gestión o vamos más allá? Yo sinceramente creo que habría que hablar más de la gestión muchas veces, pero hombre, es verdad que a Feijóo le han sacado la foto aquella famosa del barco con Marcial de Dorado en muchas ocasiones, y el miércoles, cuando salió todo esto, había como indignación porque habían tocado un tema personal de la familia de Begoña Gómez. Entonces, parece que hay quien tiene como una especie de doble vara de medir a la hora de determinar, o que ya no es el qué, sino el quién, ¿no? Ujú. Claro, sí, o sea, yo creo que al final lo que hace el Partido Popular también es quitarse un poco esos complejos que tenía a la hora de, en realidad, golpear con la misma vara con el que es golpeado, porque bueno, al fin y al cabo, en estos momentos no pesan tantos escándalos sobre el partido. Y recuerdo, por ejemplo, aquella sesión parlamentaria en la que se esgrimió un bulo acerca de la mujer de Feijóo y bueno, ese famoso gesto que hacía María Jesús Montero y más, como que va a salir más y tal, al final eso quedó en nada y fue nada más que un bulo. Entonces, el PP yo creo que ahora está devolviendo un poco la medicina que también ha recibido en los últimos años y más teniendo en cuenta todo lo que está aflorando ahora mismo en torno al Partido Socialista. Es que, claro, al final es verdad que hay que hablar de la gestión, pero cuando está todo tan enfangado es muy complicado hablar de la gestión porque se pone en duda todo. Es decir, ¿qué credibilidad tienen los miembros del gobierno cuando han estado poniendo la mano en el fuego por los Santos Cerdán un día antes de que saliera el informe de la UCO? O sea, ¿con qué credibilidad puedes dirigirte ya para hablar de cualquier otra cosa? O también niegas el tema de la fontanera del PSOE y al final el abogado que estuvo en esa famosa reunión, el abogado de las cloacas del PSOE, Jacobo Teijelo, acaba siendo el abogado de Santos Cerdán, que de eso ahora nadie da explicaciones tampoco. Entonces, bueno, yo entiendo que sigan esa estrategia desde Génova. Publicabas un tema esta semana, de verdad, sobre una cuestión que me parece capital, porque hablamos de la tercera autoridad del Estado, Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados. Y hablabas de que cuando fue presidenta de Baleares adjudicó contratos por un importe de 12,7 millones de euros por obras vinculadas a la trama de Santos Cerdán o del PSOE, o como lo queramos llamar, y por mascarillas defectuosas. ¿Crees que esto puede desestabilizar la figura de Francina Armengol? ¿Intuyes que hay más? Ujú. Bueno, aquí hay que decir por un lado que yo creo que la figura de Francina Armengol ya estaba en duda desde el momento en el que fue nombrada, porque todos nos acordamos de cómo en la pandemia se saltó sus propias restricciones para estar en un bar tomando copas más allá de la hora permitida, en una época en la que había habido restricciones durísimas y no podías visitar a un familiar prácticamente que lo estaba pasando mal en el hospital. Sí. Entonces, con ese currículum, pues es como llegó, ¿no? Pero claro, ahora mismo, pues cada vez que van surgiendo nuevos informes de la UCO, pues van desmintiendo más a Francina Armengol. Es que en la primera en la primera comparecencia en el Senado, dijo que no conocía a Víctor de Aldama y le preguntan, ¿pero se lo han presentado? ¿Lo ha visto alguna vez? Y dijo que no. Y no fue hasta que después se ha sabido que efectivamente tuvo una reunión con él y con Pepe Hidalgo, el ex CEO de Globalia,
pues ha tenido que recular de aquella manera, ¿no? Y con esto, pues claro, también estamos viendo cosas, o sea, contratos con la trama. Hay otras instituciones que han contratado con la trama, pero es que en el caso del gobierno de Baleares, de Armengol, esos contratos al final fueron dinero tirado a la basura. Se contrató por 9 millones a una constructora por una residencia de mayores que nunca se construyó, por varios problemas que tuvieron y fueron pidiendo más meses y al final el nuevo gobierno resolvió el contrato. Esa constructora, Levantina, Ingeniería y Construcción, es de Pepe Ruz, que es ni más ni menos que una de las personas vinculadas al Aldama y que le pagaba a Coldo, a través de un intermediario, 2.600 euros al mes. Eso lo dice la Guardia Civil. Entonces, tenemos eso, tenemos las mascarillas de Aldama, que fueron 3 millones de euros, más de 3 millones, 3,7, y que son mascarillas que se compraron para los médicos, para los sanitarios, y como no servían, porque no cumplían con las condiciones técnicas, se guardaron en un cajón y estuvieron 3 años ahí, hasta que se convocaron elecciones y decidieron recalmarlas. Entonces, huele todo raro, todo es extraño. Sí. Y Bueno, hay, lo de Levantina, Borja, no sé si el otro día estaba echando un vistazo a las cuentas y de verdad hay cosas un poco raras, la verdad. Una sociedad en Panamá tiene un negocio en Argelia que además la ha llevado a concurso de acreedores porque tiene problemas para cobrar unas cosas, problemas también con quienes le prestaron dinero. Un negocio para una carretera en Armenia que contrata con Obras Públicas y Regadíos, que es otra de las empresas de la trama, que les dan 76 millones de dólares por esa carretera, financiado por el Banco Asiático de Desarrollo. Eh, Está a la vez dentro, bueno, en los informes de la UCO, Pepe Ruz, que era el que comentabas, el jefe de Levantina, es que aparece en varios lugares. Y a esta persona, a esta empresa, mejor dicho, como comentas, lo digo un poco por contextualizar para las personas que nos escuchan, le había asignado un contrato Baleares cuando Francina Armengol estaba al frente. exacto. Exacto. Un contrato de 9 millones de euros para hacer un proyecto tan importante como una residencia de ancianos en Palma. Y al final lo que terminó ocurriendo es que cuando estaba a punto de cumplirse el plazo, pidieron 3 meses y medio más para terminarlo. Y luego volvieron a pedir otro medio año más. Y fueron alegando distintos problemas, como que le robaban el cable. No sé si esto te Allá. suena. Sabotaje. Robaban el cable, decían, y que por eso tal. También hablaban de que se habían subido los precios con la guerra de Ucrania. Bueno, fueron poniendo una serie de argumentos, por así decirlo, y lo que, bueno, al final esa residencia a día de hoy no existe. Y bueno, y es que José Ruz, este empresario, era una persona muy cercana a Aldama y de hecho Aldama reconoció ante el Supremo que le pagó 77.000 euros, este José Ruz le pagó 77.000 euros por haberle facilitado adjudicaciones públicas. Ya ves. Bueno, de hecho, Víctor Aldama, una de las cuestiones por la que estaba enfadado, es que es muy curioso todo esto, es porque decía, oye, que no soy una caja registradora, aquí todo el mundo me pide dinero. Es que aquí estamos hablando de un caso que va muy iba a decir a la testosterona, pero a lo más básico, a lo más profundo del ser humano. En cualquier caso, hablando de esos comportamientos, iba a decir hierático, pero la verdad es que tiene poco de hierático, es más visceral. Eh, tú el otro día seguiste la comparecencia en el Congreso de los Diputados de Armengol y Sí, ya viste que utilizó el tono victimista sí, sí, sí. y se volvió a desdecir sobre algunos asuntos. Sí, otra vez. Ella, bueno, la verdad es que fue muy curioso cómo se puso de nerviosa cuando le preguntaron si había hablado, una pregunta que me pareció muy inteligente y que precisamente ya no se esperaba. La hizo un senador del PP, Maillo, le preguntó si había hablado con Pedro Sánchez de Víctor de Aldama. Y se quedó ahí, dijo que no, se trabó, dijo que sí he cobrado de Víctor de Aldama. No, no, que sí ha hablado de Víctor de Aldama con Pedro Sánchez. Y dijo que no, cosa que evidentemente no nos creemos nadie, porque cómo es posible o sea, hombre, es que si no se interesase por algo así, con todo lo que ha ido saliendo, pues te podrías llegar a creer la versión de que no se enteraba de nada, pero obviamente no nos lo creemos nadie. Y efectivamente en esa comparecencia volvió a incidir en otra mentira que tiene que ver con las mascarillas también, que es que vuelve a insistir en la versión de que esas mascarillas que se compró Aldama se compraron para uso civil, cuando en el propio documento de la resolución dice que eran para uso sanitario y por eso se compraron por emergencia. Pero bueno,
Es verdad que por otra parte hay que decir que se la vio más tranquila que en otras comparecencias, ¿eh? Sí, es verdad. Utilizó el victimismo con una especial capacidad de convicción, digamos. Tu titular fue, lo digo pero lo leí en el Confidencial porque, reitero, hay que leer a Borja Negrete todos los días en el Confidencial. Armengol justifica haber olvidado su encuentro con Aldama y lo justificó de la siguiente forma. Como presidenta yo me vi con 1000 personas, no voy a recordar el nombre y apellidos de todos, pero eso no encaja y esta ya la última pregunta, que te querrás ir a casa que es tarde. Esto no justifica la labor central que tuvo Víctor Aldama dentro ya no solamente del Ministerio de Transporte, sino también él mantuvo, lo publicasteis vosotros también, alguna reunión en Ferraz y no parecía un especial desconocido para el partido como para que le tomaran como uno más de esos 1000, es decir, como el vocal o el tesorero de una asociación de, no sé, de parapente. Sí, sí, totalmente. Y además es que ella es la primera vez, porque no sé si recuerdas que salió una conversación de WhatsApp entre Víctor de Aldama y Armengol, donde Armengol le pedía ayuda a Aldama por unas mascarillas infantiles y les pedía como asesoramiento o ayuda para ese tema, para conseguir eso. Y ese mensaje de WhatsApp que salió en su momento, ella no lo desmintió hasta esta comparecencia, que en esta comparecencia en el Senado dijo que ese mensaje era falso o como si hubiera sido un montaje y demás. Habrá que ver hasta qué punto es así, pero desde luego que si no es así, si no es un montaje, deja en muy mal lugar la versión de Armengol y certifica ya definitivamente la relación que tenía Aldama con esta persona. Pero es que, bueno, la relación de Aldama con el gobierno está más que certificada. O sea, él se paseaba por el Ministerio de Transportes como si fuera un empleado más. Y eso lo afirma cualquiera que haya estado allí. Si nos hicieron creer o nos intentaron hacer creer que Leire Díez simplemente estaba escribiendo un libro sobre hidrocarburos, es lógico que ahora intenten negar que Víctor Aldama era conocido por ahí, claro, pero bueno. Hombre, es que tú ten en cuenta que ahora José Luis Ábalos y Santos Cerdán eran 2 personas. Ya está, sí, eso es esas personas de las que usted me habla, pero bueno. En fin, Borja Negrete, te leemos que seguro que estos días traes alguna información de completo interés como todas. Muchas gracias de verdad por estar una semana más con nosotros por aquí. Gracias a ti, amigo. Un abrazo. Un abrazo. Y como siempre, os había preguntado, dentro de esta sección que se llama El pueblo es sabio y todavía más, los espectadores y oyentes de este programa, como demostráis cada día en el grupo de Telegram, que aquí pondrá Iván sobreimpresionada la dirección, el grupo de Telegram de lo que no te han contado, que leo vuestros mensajes todos los días con interés, vuestras reflexiones, los debates que abrís, las conversaciones paralelas. Como veo que sois gente informada y sobre todo ávida de información y que siempre que os pregunto participáis, esta semana íbamos un poco más allá y comentábamos, la corrupción afectará a los votantes. ¿Pasa factura la corrupción a los partidos políticos en España? ¿O deberíamos directamente perder la fe porque en realidad lo que sucede es que aquí hay mucha gente deseando llegar a las altas esferas para hacer lo mismo y caer en los mismos errores que los que están actualmente? Es un tono pesimista el de la pregunta, pero la verdad es que me habéis contestado con una sorprendente sabiduría. Evitar pensar que nos da exactamente igual la corrupción. Muchos somos conscientes de ella y en el fondo yo creo que todos somos un poco corruptos y por lo tanto nos da un poco como vergüencita levantar la voz o algo, no lo sé. Y desde luego de lo que no somos conscientes es de lo que supone en el sistema, el deterioro del sistema. Cuando lo percibamos nos afectará personalmente y será demasiado tarde. No me cabe ninguna duda de que todo el mundo es consciente del daño institucional que hace esta corrupción. El problema es que vivimos en una sociedad que está tan polarizada que en general les da igual. Podrían cometer cualquier tropelía que se lo tragarían con tal de que no gobiernen los otros. Yo he votado toda la vida al PSOE por aquello de que pues, mis padres votan al PSOE. Yo voto al PSOE. Pero yo llevo de 2 legislaturas votando no en blanco, sino en nulo. Aquí hay un mensaje que es interesante que lo envía Pedro y que dice, pues desgraciadamente, bajo mi punto de vista, se cumple el dicho de que los políticos y gobernantes salen del pueblo y el pueblo es lo que es.
otro mensaje que es de G-RP. Ni en lo más mínimo en la mayoría de los ciudadanos pasaría factura a la corrupción. Incluso aún sabiéndolo, los apoyarían. Y hay uno más, aquí, de Sergio, que dice, es triste, pero esto ya no sé si tiene solución. Venezuela está aquí ya. Y aquí está este mensaje, que es de DG, que comparte una interesante reflexión ya no solamente sobre la ética pública, sino sobre la ética de los actos particulares. Conecta con lo que dijo Rubén con respecto a ceder el asiento en un medio de transporte público, a no tirar papeles en el suelo, a respetar los semáforos, a usar el usted, es decir, todo aquello que antes se hacía y nadie pensaba que era de fachas, ni de rancios, ni de estupideces por el estilo. Ahora parece que dar los buenos días y pedir disculpas raya lo ultra o lo radical. Ahora, bien, creo que si algo nos salvará será precisamente la resistencia a dejarse llevar por los que colocan sus piernas sobre la mesa de su puesto de diputado. Esto es muy interesante porque al final ya no solamente va de corrupción, va de modales y de cierta ética pública y cierta moral que a lo mejor corre el riesgo de perderse o se ha perdido en parte. Por eso la reflexión, desde luego, llama la atención. No quería despedir el programa sin referirme al reglamento que se ha aprobado en el Congreso de los Diputados esta semana, una auténtica tropelía, un atropello a la libertad de expresión, que al final lo que va a derivar es que a Vito Quiles y a Andongo les quiten la acreditación. Este reglamento, que ha sido impulsado por los propios periodistas parlamentarios y respaldado por los socios de investidura de Pedro Sánchez, es un auténtico atentado a la libertad de expresión. Es verdad que Vito Quiles y compañía son moscas cojoneras para los diputados. Y es verdad que su estilo agresivo, o insistente, mejor dicho, hay a quien no le gusta. Lo que hacen no es diferente a lo que hacen Tais Villas, a lo que hacen los de Caiga quien caiga, a lo que hace Willy Veleta y compañía. Quiero trasladar mi apoyo a estos periodistas, a estos profesionales, a estos reporteros, porque lo que se hace no es por su actividad en concreto, es por su línea editorial. Y cuando se censura a periodistas, sea como sea, por su línea editorial, se están sentando las bases de la sinrazón y de la infamia. Se está sentando las bases de que la censura se extienda ahora con una base reglamentaria en el Congreso de los Diputados. Yo ya sabéis, prefiero tocar las narices a partir de la lectura de papeles o del registro mercantil que con un micrófono de la mano, pero ellos están en todo su derecho de hacerlo así. Yo creo que hay que picar con el aguijón, pero que lo quiera hacer con el micrófono me parece fantástico. Por eso todo mi apoyo a estos reporteros, y si me los cruzo les daré un apoyo, incluso un abrazo, porque creo que se lo merecen frente al ataque de periodistas que se cree que son mejores y en absoluto lo son, porque ellos son unos paniaguados. Los que premian a Merche y Purúa o los que premian a Gabriel Rufián una vez al año no pueden dar ejemplo a nadie. Ya no solamente por la identidad del premiado, sino porque ¿qué es eso de que un periodista premie a un político? Esa es la labor de periodista de cancerbero del poder, de cuarto poder, que hacen esta gente. Así lo conciben. No. Vosotros no sois mejores. Vosotros sois peores profesionales. Y dicho esto, aquí termina el programa, esta edición número 54 de Lo que no te han contado. No sabemos si nos vamos de vacaciones o no. En principio aquí termina la temporada. La semana que viene, si hay algo que seguramente hará, aquí nos tendrás, con el programa número 55. Y si no hubiera nada, si descansara la política, si la UCO se fuera de vacaciones y si nuestros políticos no nos dieran ningún disgusto más, nos vemos en septiembre. En cualquier caso, ya sabes, nos sigues en redes, nos sigues en los diferentes vídeos de entrevistas especiales que van a aparecer en Vivo a Media durante las últimas semanas, nos sigues en el canal de Telegram de Lo que no te han contado y para cualquier cosa ya sabes que aquí nos tienes. En cualquier caso, feliz julio, feliz verano, feliz fin de semana. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Os leo los comentarios y los que me pegáis palos con lo de esto ya lo he escuchado, va en contra del título o del espíritu del programa, pues tenéis toda la razón que os voy a contar. Gracias, buenas noches y hasta cuando sea.